Saludos, el día de hoy hablaremos de la neurofisiología de la visión. A manera de introducción, debemos destacar que el entorno de la mayoría de las especies está envuelto por la luz. Los animales han desarrollado evolutivamente una amplia gama de mecanismos para transducir y detectar la luz. Los cerebros de los animales analizan la información visual para ayudarlos a localizar alimentos, evitar el peligro, encontrar pareja, navegar, etc. La luz es la fuente de información excepcionalmente útil acerca del mundo, ya que es prácticamente ubicua y puede viajar rápido y lejos y en línea recta con una dispersión enérgica relativamente escasa. El ojo de los vertebrados, que describiremos a continuación, posee dos componentes fundamentales: una parte óptica para congregar la luz y centrarla con el fin de formar una imagen, y una segunda parte neural que constituye la retina, para convertir la imagen óptica en un código neural. Además, es importante señalar que la luz es un estímulo tan potente que puede modificar la actividad del 70% de las neuronas corticales. Además de esto, la luz visible por nuestros ojos comprende una estrecha banda del espectro de radiaciones electromagnéticas, comprendidas entre las longitudes de onda de 400 hasta 700 nanómetros. Ese rango corresponde a la luz visible formada por las diferentes longitudes de onda que se representan con los colores distintos del espectro visual que puede percibir el ser humano. Por debajo de 400 nanómetros de longitud de onda no podemos ver, ya que estaríamos hablando de los rayos ultravioleta. Y por encima de 700 nanómetros hablaríamos de los rayos infrarrojos, que tampoco somos capaces de observarlos. Las estructuras ópticas de los ojos se encuentran clasificadas como las terminaciones sensoriales no neurales, más especializadas y sofisticadas, y que a menudo se las puede comparar en su función con una cámara fotográfica, ya que, al igual que las cámaras han ido sofisticándose tecnológicamente, la analogía pudo mejorar, ya que el ojo posee sistemas que enfocan automáticamente, que ajustan su sensibilidad a los diferentes niveles de luz, y que además también es capaz de moverse para seguir el rastro de una diana y estabilizarla, incluso que mantiene su superficie limpia y clara todo el tiempo. Esta analogía de comparar el ojo humano con una cámara fotográfica se rompe cuando comparamos la función de la retina con la película empleada por la cámara fotográfica, ya que a pesar del gran avance tecnológico que hemos vivido, aún no se ha podido construir una estructura mecánica en las cámaras fotográficas que se asemeje a la función tan precisa que tiene la retina humana. En la siguiente imagen podemos ver un corte transversal del ojo humano representando cada una de sus partes. Es importante tener clara la idea de que cuando un haz de luz ingresa al ojo, debe penetrar varios elementos que son relativamente transparentes antes de poder alcanzar la retina. Desde el exterior hacia el interior, estos componentes estarían formados por, en primer lugar, una película delgada de lágrimas. A continuación estaría la córnea, luego el humor acuoso, después el cristalino y por último el humor vítreo. Las lágrimas son un líquido sorprendentemente complejo basado en un ultrafiltrado de plasma. Estas lágrimas tienen la función de bañar la córnea en una especie de capa muy pequeña con un grosor de 10 micrómetros. Además, la mantienen húmeda y permiten que el oxígeno difunda desde el aire hacia las células corneales. Además de esto, las lágrimas también tienen la característica de poseer lisosimas y anticuerpos para contrarrestar las infecciones. También poseen una capa oleosa superficial
capaz de ralentizar sustancialmente la evaporación, impidiendo que las lágrimas rebosen en los márgenes del párpado. Y también posee una capa mucoide muy delgada para humedecer la superficie de la córnea y dejar que las lágrimas se distribuyan uniformemente sobre ella. Las lágrimas también son útiles para eliminar sustancias extrañas. La córnea es un epitelio transportador delgado que se encuentra desprovisto de vasos sanguíneos y que además posee una estructura celular especializada para mantener su elevada transparencia. También debemos mencionar el epitelio ciliar, una parte del cuerpo ciliar que se encarga de secretar constantemente humor acuoso, un ultrafiltrado de plasma sanguíneo libre de proteínas que se va a transportar hacia la cámara posterior del ojo. A continuación, el humor acuoso fluye entre el iris y la superficie anterior del cristalino y alcanza la cámara anterior a través de la pupila. Este humor acuoso mantiene la porción anterior del ojo ligeramente presurizada, con una presión alrededor de 20 milímetros de mercurio, lo cual ayuda a mantener la forma del ojo. Este humor acuoso finalmente será drenado a través de los canales de Schlemm. En algunas circunstancias, el bloqueo de los canales de Schlemm puede dar lugar a un incremento de la presión intraocular. Este aumento de presión daña y destruye los axones de los ganglios provenientes del disco óptico que abandonan el ojo y penetran en el nervio óptico. Esta enfermedad es muy común y se denomina glaucoma. El cristalino es una estructura parecida a una cebolla, con células cilíndricas íntimamente empaquetadas, que se disponen en capas concéntricas y se rodean de una cápsula muy fina, que además es transparente, compuesta por células epiteliales. Las células del cristalino muestran una concentración alta de proteínas denominadas alfa-cristalinas, que son las que ayudan a aumentar su densidad e incrementar su potencial de enfoque. Por último, el componente final de las estructuras transparentes del ojo está formado por la cámara posterior, que se encuentra llena de una sustancia gelatinosa denominada el humor vítreo, que también se mantiene presurizada gracias a la producción del humor acuoso. La luz, para generar una imagen óptica clara en la retina, debe enfocarse. Esto se consigue gracias a la córnea y en menor medida al cristalino. Para conseguir este enfoque, se necesita que el haz de luz se pliegue, es decir, que se refracte. La refracción puede ocurrir cuando la luz pasa de un medio líquido, donde viaja muy rápidamente, hacia un medio en el que viaja relativamente lento, o viceversa. Por lo tanto, el índice de refracción de una sustancia es en esencia una medida de la velocidad de la luz en su interior. Por ejemplo, podemos observar en la imagen que la luz viaja mucho más rápido por el aire, con una refracción de 1. O por otro lado, podemos ver cómo la córnea, que es una sustancia más densa, posee un índice de refracción de 1.38. Dos elementos importantes determinarán cuánta refracción sufrirá un haz de luz. En primer lugar, la diferencia entre los índices de refracción de los dos medios. Y en segundo lugar, el ángulo entre la luz incidente y la interfase que existe entre los dos medios. En el caso del ojo, la mayor parte del enfoque tiene lugar en la interfase entre el aire y la superficie anterior de la córnea recubierta de lágrimas, ya que es en esta región donde la luz encuentra una mayor disparidad en los índices de refracción en su trayecto hacia la retina. En la córnea humana normal vamos a encontrar un cambio en el índice de refracción de 0.38,
y un radio de curvatura externa de aproximadamente 7.8 milímetros. Por lo tanto, se va a crear una potencia focal aproximadamente de 48.2 dioptrías. La curvatura de la superficie interna de la córnea se encuentra invertida, de modo que se pierde cierta potencia focal a medida que la luz pasa hacia el humor acuoso. Sin embargo, el cambio en el índice de refracción en esta superficie es solamente de 0.04, de manera que el cambio es de solamente menos 5.9 dioptrías. Por otro lado, el cristalino del ojo con una curvatura convexa a ambos lados posee una potencia focal potencialmente mayor que el de la córnea. No obstante, dada la pequeña diferencia en el índice de refracción entre las sustancias del cristalino y la de los humores acuoso y vítreo que la rodean, la potencia focal efectiva del cristalino será menor que el de la córnea. La suma de la potencia focal de las ópticas del ojo, cuando se encuentre en un estado relajado, será por lo tanto de 59 a 60 dioptrías. Esto permite enfocar la luz desde objetos distantes sobre la retina, cuyo centro se sitúa a unos 24 milímetros por detrás de la superficie de la córnea. Además, hay que destacar que la imagen que se forma en la retina se encuentra al revés con respecto al objeto que la produjo. Un ojo humano en reposo está enfocado en objetos que se encuentran situados a una distancia más allá de 7 metros. Si el ojo se encontrara fijo en esa posición, sería imposible ver objetos que estén más cerca. Por lo tanto, para poder enfocar objetos a menos de 7 metros de distancia, el ojo necesita aumentar su potencial focal. Esto se produce gracias a un proceso denominado acomodación. El ojo consigue esta tarea de acomodación variando la forma del cristalino. Podemos ver que en reposo el cristalino se encuentra suspendido alrededor de su borde mediante las fibras zonales, que son elásticas y mantienen su cápsula estirada y relativamente aplanada. Para realizar la acomodación, las fibras musculares ciliares se contraen y liberan parte de la tensión de las fibras zonales. De esta forma, el cristalino se redondea más y al verse aliviada la tracción radial de sus fibras, pues existe un aumento en la curvatura que supone también un aumento en la potencia focal y un cambio del punto focal más próximo al ojo. Además, hay que destacar que la acomodación tiene límites, los cuales dependen en gran medida de una variable fisiológica, y esta es la edad. Los niños pequeños son los que tienen cristalinos más flexibles y por lo tanto pueden aumentar su potencia focal hasta 12 a 14 dioptrías. Su punto más cercano, es decir, la distancia más corta a la que son capaces de enfocar, se sitúa aproximadamente a nivel de la punta de la nariz. Por otro lado, con el aumento de la edad, el cristalino va aumentando su dureza y va perdiendo su capacidad de redondearse y de acomodar. A los 30 años el punto más cercano se sitúa a unos 10 centímetros y entre los 40 a los 50 años se amplía hasta situarse más allá de la longitud del brazo. Esta pérdida de la capacidad de acomodación con la edad se denomina presbiopía. Este es el motivo por el que las gafas para leer sean imprescindibles en casi todo el mundo a partir de esas edades. Existen también otros defectos de refracción adicionales que pueden deberse a varias circunstancias, como por ejemplo que el ojo sea demasiado largo o demasiado corto para su potencia de enfoque, o por aberraciones en las superficies de refracción del ojo. Entre estas podemos citar la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. El iris es la estructura coloreada que puede apreciarse a través de la ventana de la córnea.
Su tono se debe a los pigmentos existentes en sus células, pero su principal función es crear y ajustar la abertura redondeada a la que rodea, la denominada pupila. La pupila se parece a la abertura de la cámara y el iris cumple la función de diafragma, que regula la cantidad de luz que se permite entrar hacia el ojo. De esta forma, el iris posee una serie de músculos esfinterianos que se encuentran inervados por fibras parasimpáticas postganglionares procedentes del ganglio ciliar, que permiten que la pupila se contraiga produciendo la miosis. En segundo lugar, el iris tiene también músculos orientados radialmente, inervados por fibras simpáticas postganglionares que proceden del ganglio cervical superior. Estas permiten que la pupila se dilate produciendo la midriasis. El tamaño de la pupila depende del equilibrio de las dos entradas autónomas. La regulación del tamaño de la pupila por los niveles de luz ambiental se denominan reflejo pupilar. La luz que incide sobre la retina estimulada. La retina es una lámina de tejido sumamente fina, con un grosor de tan solo 200 micrómetros. Además, se encuentra revistiendo el dorso del ojo. Y en su interior se encuentran las células fotosensibles o denominados fotorreceptores. Estos fotorreceptores son capaces de capturar fotones y convertir su energía luminosa en energía química libre, y finalmente generan una señal sináptica para repetirla, transmitirla a otras neuronas visuales en la propia retina. Desde el punto de vista histológico y embriológico, la retina es parte del sistema nervioso central, ya que deriva del ectodermo. Por lo tanto, la retina no solo transduce la luz en señales nerviosas, sino que además puede realizar un procesamiento notablemente complejo de la información visual antes de transmitirla a otras regiones del cerebro. Para este propósito, aparte de los fotorreceptores, la retina posee otros tipos de neuronas que forman un circuito neuronal muy ordenado pero intrincado. Entre algunas de estas células neuronales se encuentran las células ganglionares, que generan la única eferencia de la retina enviando sus axones al tálamo a través del nervio óptico. La retina es una estructura bastante compleja, esto debido a las múltiples células que posee. Podemos dividir a la retina en 10 diferentes capas de acuerdo a los componentes que existen en cada una de ellas. Veamos que la capa más externa de todas corresponde a la capa pigmentaria o epitelio pigmentario. Luego encontraremos una segunda capa que es la que posee las prolongaciones de los fotorreceptores, es decir, de los conos y los bastones. Luego encontramos la tercera capa, que pues es la membrana limitante externa, que se continúa con la cuarta capa denominada nuclear externa, en la cual se alojan pues los somas de los conos y de los bastones. Luego tenemos la capa plexiforme externa, que constituye un sitio de conexión entre los conos y bastones con las células bipolares. Luego encontraremos la capa nuclear interna, en la cual encontraremos los somas o cuerpos neuronales de las células bipolares y también de las células amácrinas. Luego sigue la capa número 7, que es la plexiforme interna, donde se encuentran las conexiones entre las neuronas bipolares de la retina con las células ganglionares. Luego viene la octava capa, que corresponde a la capa de células ganglionares, donde encontraremos los cuerpos neuronales de dichas células. Posterior a esto, encontraremos la novena capa, que corresponde a las prolongaciones, a las fibras nerviosas procedentes de las células ganglionares, que dicho sea de paso, estos axones en conjunto formarán una estructura muy importante, el nervio óptico, que conducirá la información visual hacia el tálamo. Por último, tenemos la capa número 10, que es la membrana limitante interna,
que como su nombre lo dice, es la capa más interna de todas y que está en contacto con el humor vítreo. Por lo tanto, podemos decir que la retina es una estructura densamente laminada. Además, mediante la extravagancia de la evolución, los fotorreceptores del ojo de los vertebrados, es decir, los conos y los bastones, han quedado localizados en la superficie externa de la retina, es decir, en el lado que se aleja del humor vítreo y, más importante aún, que se aleja de la luz que ingresa al ojo. De este modo, para que la luz llegue hasta las células transductoras, pues debe pasar en primer lugar a través de todas las neuronas retinianas. Ese trayecto ocasiona una pequeña distorsión de la calidad de la imagen debido a la delgadez y transparencia de las capas neurales. Esta disposición aparentemente invertida puede ser en realidad una ventaja para el mantenimiento del ojo, ya que los conos y los bastones sufren un proceso de renovación constante, descamando la membrana desde sus segmentos externos y volviéndolos a reconstruir. Además de esto, también los conos y los bastones requieren de un aporte energético relativamente alto. Y como están en la cara posterior del ojo, los fotorreceptores están próximos al epitelio pigmentario y este facilita el proceso de renovación de los vasos sanguíneos que abastecen a la retina. De hecho, estas estructuras escasamente transparentes, es decir, el epitelio pigmentario y los vasos sanguíneos, se encuentran aisladas de la trayectoria de la luz. Es importante destacar que el epitelio pigmentario también absorbe fotones que no son capturados en un principio por los fotorreceptores, antes de que puedan reflejarse y degradar la imagen visual. Cada ojo posee más de 100 millones de fotorreceptores, pero solamente 1 millón de células ganglionares. Esto implica un elevado grado de convergencia de la información a medida que fluye desde las células transductoras hacia las células ganglionares de salida. Parte de esa convergencia está mediada por una serie de interneuronas, es decir, células que establecen conexiones sinápticas solamente en el interior de la retina. A estas células las denominamos neuronas bipolares, que tienen la función de conectar directamente los fotorreceptores y las células ganglionares en una dirección fundamentalmente radial. Los dos tipos de neuronas retinianas restantes, es decir, las células horizontales y las células amacrinas, son denominadas interneuronas que se van a extender fundamentalmente en dirección horizontal. Las células horizontales establecen sinapsis en el interior de la capa externa de la retina e interconectan los fotorreceptores y las células bipolares entre ellas. Las células horizontales suelen mediar interacciones a lo largo de una zona amplia de la retina. Por otro lado, las células amacrinas establecen sinapsis en el interior de la capa interna de la retina e interconectan las células bipolares y las células ganglionares. Este circuito interno de la retina que acabamos de mencionar es mucho más complejo de lo que parece, ya que cada una de estas 4 principales neuronas a su vez puede dividirse en 10 a 20 subtipos diferentes, y cada uno de estos subtipos poseen rasgos morfológicos y, más importante aún, rasgos fisiológicos distintos. La delgadez de la retina de los mamíferos tiene una consecuencia biofísica muy importante, ya que las distancias de señalización son tan cortas. Los potenciales sinápticos suelen distribuirse de forma muy eficaz dentro de sus neuronas sin la ayuda de la generación de potenciales de acción convencionales. Por lo tanto, suele ser suficiente la propagación electrotónica de los potenciales a lo largo de sus dendritas. La gran excepción ocurre a nivel de las células ganglionares, ya que éstas sí van a emplear potenciales de acción para acelerar el envío de la información visual a lo largo de sus axones hasta el tálamo que se encuentra en la profundidad del cerebro. Los dos tipos principales de fotorreceptores son los bastones y los conos, que reciben su nombre por la configuración característica que ellos presentan.
Otro dato importante es que en la retina humana vamos a encontrar solo un tipo de bastones, y estos son los responsables de la visión monocromática adaptada a la oscuridad. En cuanto a los conos, vamos a encontrar tres subtipos diferentes, y estos son los responsables de la visión sensible al color que experimentamos en los entornos brillantes. Otro dato muy importante que hay que destacar es que los bastones superan en número a los conos en una proporción de 16:1. Además, cada uno de estos fotorreceptores se va a distribuir siguiendo un patrón muy diferente a lo largo de toda la retina. Se ha descrito en la retina de los mamíferos un tercer tipo diferente de receptor fotosensible. En este caso estamos hablando de las células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles. Esta célula es un subtipo infrecuente de célula ganglionar que expresa su propio fotopigmento. Y a diferencia de la inmensa mayoría de las células ganglionares, este tipo de célula puede responder a la luz brillante, incluso en ausencia de entrada sináptica desde los conos y bastones. Estas células también se las ha implicado en varias funciones del sistema visual que no están relacionadas con la imagen. En la zona central de la retina de los primates encontramos una pequeña fosa de aproximadamente 300 a 700 micrómetros de diámetro. Esta es la denominada fóvea, que recoge la luz desde el centro de nuestro campo visual. La fóvea posee diversas adaptaciones estructurales que la convierten en la mediadora de la máxima agudeza visual a nivel de la retina. Como pueden ver en la imagen, las neuronas de las capas interiores de la retina a nivel de la fóvea se encuentran desplazadas, esto con el fin de minimizar la dispersión de los haces de luz que viajan hacia los fotorreceptores. Además, hay que destacar que dentro de la fóvea, la proporción de fotorreceptores con las células ganglionares disminuye bastante. Es decir, la mayoría de los receptores de la fóvea establece sinapsis solamente con una única célula bipolar, y esta última establece sinapsis solamente con una célula ganglionar. Como resultado a esta distribución tan particular, cada célula ganglionar está dedicada solamente a una porción sumamente pequeña del campo visual. Es decir, la visión central tiene una gran resolución, ya que el campo receptor de una célula ganglionar de la fóvea es muy pequeño. Por otro lado, en las regiones periféricas de la retina, la proporción de los receptores con respecto a las células ganglionares es muy elevada. De este modo, cada célula ganglionar posee un campo receptor bastante grande. El campo receptor grande reduce la resolución espacial de la porción periférica de la retina, pero aumenta su sensibilidad, ya que un mayor número de fotorreceptores recoge más cantidad de luz para una única célula ganglionar. La visión de la fóvea está mediada en su totalidad por conos, y estos se encuentran empaquetados en su densidad máxima. La densidad de los conos disminuye hasta valores muy bajos fuera de la fóvea, a medida que aumenta la densidad de los bastones. Tanto los bastones como los conos actúan como mediadores de la visión periférica, es decir, la visión fuera de la fóvea, o visión de ángulos visuales de más de 10 grados desde el centro de la fóvea, y por lo tanto desde el centro del campo visual. Los bastones y los conos son células elongadas que están compuestos por las terminales sinápticas, un segmento interno y un segmento externo. Las terminales sinápticas conectan el segmento interno mediante un axón muy corto. El segmento interno contiene un núcleo y la maquinaria metabólica sintética de los fotopigmentos y posee una elevada densidad de mitocondrias. Además, este segmento interno tiene también una función óptica, ya que su elevada densidad es capaz de encauzar los fotones de luz hacia el segmento externo. Un tallo ciliar delgado conecta el segmento interno con el segmento externo. Por último, podemos ver que el segmento externo es el lugar de transducción, aunque es la última parte de la célula en ver la luz. Desde el punto de vista estructural, cada segmento externo es un cilio sumamente modificado.
Cada segmento externo del bastón tiene unas 1000 pilas íntimamente empaquetadas de discos membranosos, que son orgánulos intracelulares aplanados constituidos por la membrana que se ha desprendido desde la membrana externa. Además, este segmento externo de los conos tiene también membranas apiladas parecidas a los bastones, salvo que son invaginaciones y mantienen su continuidad con la membrana externa. Por último, hay que destacar que los discos membranosos contienen los fotopigmentos, es decir, la rodopsina, en los bastones y las moléculas relacionadas con la rodopsina correspondiente a los conos. La rodopsina se desplaza desde el lugar de síntesis en el segmento interno a través del tallo y hacia el segmento externo a través de vesículas pequeñas cuyas membranas están empaquetadas con rodopsina para ser incorporadas en los discos. Ahora procederemos a explicar la fotoquímica de la visión. En primer lugar, tenemos que aclarar que tanto los conos como los bastones contienen productos químicos muy importantes que se descomponen ante la exposición de la luz. Y cuando esto ocurre, excitan a las fibras nerviosas que salen desde el ojo. Estas sustancias sensibles a la luz a nivel de los bastones se denominan rodopsina, pero en los conos se denominan pigmentos de conos o pigmentos de color. Además, no existe gran diferencia estructural entre la rodopsina y los pigmentos del color de los conos. Hay que destacar que el segmento externo de los bastones, que se extiende hacia la capa pigmentaria de la retina, presenta una concentración aproximada de 40% del pigmento sensible a la luz, es decir, de rodopsina. Esta sustancia es, característicamente, una combinación de la proteína escotopsina y el pigmento carotenoide retinal, como puede verse en la imagen. Además, hay que destacar que el retinal es un tipo esencial denominado 11-cis-retinal. Esta forma cis resulta importante porque solamente bajo esta forma puede unirse a la escotopsina para sintetizar rodopsina. Si prestamos atención a la presente imagen, veremos que cuando la rodopsina absorbe la energía luminosa, empieza a descomponerse en una pequeña fracción de segundo. En este caso, el origen de esta rápida descomposición se sitúa en la fotoactivación de los electrones situados en la porción retinal de esta sustancia, que desemboca en la transformación casi instantánea de la forma cisretinal hacia otro tipo de conformación estructural, el todo transretinal, que conserva la misma estructura química, pero se encuentra recta en lugar de plegada. Esta estructura recta del todo transretinal deja de coincidir con la estructura de la escotopsina, por lo tanto, ambas tienden a separarse. Por lo tanto, podemos ver que la disociación de la rodopsina secundario a la estimulación luminosa produce muy rápidamente un compuesto denominado vatorrodopsina. Esta vatorrodopsina es muy inestable y se degrada en cuestión de nanosegundos hacia otro compuesto llamado lumirodopsina. Después de unos microsegundos más, este último producto se descompone hacia la metarodopsina 1 y en un milisegundo más aproximadamente se transforma en metarodopsina 2. Este último, con mucha lentitud en un plazo de segundos, se va a convertir en los productos separados por completo, es decir, la escotopsina y el todo transretinal. La parte más importante de todo este proceso es que hay que destacar que es la metarodopsina 2, también llamada rodopsina activada, la que va a estimular los cambios eléctricos a nivel de los bastones y por lo tanto los receptores van a poder transmitir la imagen visual hacia el sistema nervioso central bajo la forma de potenciales de acción que viajarán a través del nervio óptico hacia el cerebro. Por último, podemos ver el proceso de regeneración de la rodopsina, ya que el todo transretinal se va a transformar nuevamente en su forma cisretinal.
Este proceso requiere la participación de una enzima muy importante denominada la isomerasa retinal. Además, una vez que se ha formado nuevamente el 11-cis retinal, automáticamente se recombina con la escotopsina para construir una nueva rodopsina, misma que generará un nuevo ciclo de activación para producir metarrodopsina 2 que estimulará eléctricamente al fotorreceptor. Además, podemos observar en la parte inferior de nuestra imagen que existe una segunda vía química para la formación de 11-cis retinal. Esto a partir de la vitamina A, que posee una forma de todo trans retinol, que gracias a la enzima isomerasa se transforma en 11-cis retinol y a su vez esta puede transformarse en 11-cis retinal, la misma que puede combinarse con la escotopsina para formar nuevamente rodopsina. De esta forma, la vitamina A está presente en el citoplasma de los bastones y también en la capa pigmentaria de la retina. Por lo tanto, siempre se encuentra disponible para producir nuevo retinal cuando haga falta. Por otro lado, podemos ver también que si existiera un exceso de retinal a nivel de la retina, este puede volver a transformarse en vitamina A, lo que reduce la cantidad del pigmento sensible a la luz que existe a este nivel. Por lo tanto, veremos que las interconexiones entre retinal y vitamina A resultan especialmente importantes en la adaptación prolongada de la retina a diferentes intensidades de luz. Una particularidad muy interesante con respecto a la activación de los fotorreceptores es que, a diferencia de cualquier otro tipo de receptor sensitivo, cuando estos se excitan, en realidad producen cambios eléctricos de tipo hiperpolarizante, es decir, que alcanzan una mayor negatividad a nivel de su membrana. Es decir, cuando, por ejemplo, el bastón se expone a la luz, el potencial, el cambio eléctrico a nivel de su membrana celular es de tipo negativo. Para comprender esto, tenemos que analizar los diferentes movimientos iónicos que ocurren a nivel de los bastones. En la imagen pueden observar justamente cómo existe un movimiento de sodio y potasio en un circuito eléctrico completo que atraviesa los segmentos tanto internos como externos en el bastón. Hay que destacar que en el segmento interno se bombea sodio sin interrupciones desde el interior del bastón hacia el exterior de la célula. Además, también se bombean iones potasios hacia el interior de la célula. Los iones potasio, por otro lado, se van a filtrar fuera de la célula a través de canales de potasio no activados, que están confinados en el segmento interno del bastón. Por otro lado, tenemos también la bomba de sodio-potasio, que crea un potencial negativo dentro de la célula tomada en su integridad, como lo habíamos visto en otros tipos celulares. Además, también hay que destacar que en el segmento externo, donde se están utilizando los discos fotorreceptores, ocurre un efecto muy diferente, ya que en situación de oscuridad, este segmento externo resulta muy permeable a los iones sodio, que fluyen constantemente a través de canales activados por monofosfato de guanosina cíclico o GMP cíclico, como puede verse en la imagen. Esto, que ocurre en el estado de oscuridad con niveles de GMP cíclico muy elevados, hace posible que estos iones sodio con carga positiva constantemente ingresen hacia el interior del bastón y neutralicen así gran parte de la negatividad que hay en toda la célula. Por lo tanto, para que se entienda mucho más fácil, en condiciones de oscuridad normal, cuando el bastón no se encuentre excitado, hay una muy baja electronegatividad, cuantificada alrededor de menos 40 milivoltios, en lugar de los menos 70 a menos 80 presentes en la mayoría de los otros receptores sensitivos. De esta forma, y como puede observarse en la parte derecha de nuestra figura, cuando la rodopsina del segmento externo del bastón queda expuesta a la luz, activa una cascada de reacciones muy interesantes en las cuales la rodopsina activada
produce la activación de una proteína G llamada transducina que se encarga de activar la GMP cíclico fosfodiesterasa, que es una enzima importantísima que se encarga de degradar el GMP cíclico hacia una forma inactiva llamada 5-GMP cíclico. Esta disminución de las concentraciones de GMP cíclico activo terminan por cerrar los canales de sodio, impidiendo su flujo hacia el interior de la membrana. Como ya no existe esta ganancia de cargas positivas del sodio en el interior de la célula, pues el potencial de membrana interno se torna negativo, es decir, produce una hiperpolarización. Hay que destacar que mientras más potente es el estímulo luminoso, también mayor será la electronegatividad, es decir, el grado de hiperpolarización que se alcanza en el interior de la membrana del fotorreceptor, alcanzando una intensidad aproximadamente de menos 70 a menos 80 milivoltios, que está cerca del potencial de equilibrio para los iones potasio a través de la membrana celular. Por lo tanto, y de manera general, podemos decir, en vista a todo lo que hemos mencionado hasta el momento, que la luz es absorbida por los pigmentos contenidos a nivel de los bastones y de los conos, ya que la visión comienza como un proceso de fototransducción que tiene lugar a nivel de estos fotorreceptores y consiste en transducir la energía luminosa recibida en una serie de señales eléctricas, los denominados potenciales de acción. Ahora bien, en primer lugar, los bastones responden a señales luminosas de muy baja intensidad, la denominada visión nocturna. Por lo tanto, no son capaces de distinguir las diferentes longitudes de onda. Es una visión de muy poca precisión y de baja agudeza visual, que no distingue colores. Por otro lado, los conos son estimulados con intensidades altas de luz, responsables de la visión fotópica o visión diurna, y que permite la percepción de los colores. Existen 3 tipos de conos, cada uno tiene un tipo de pigmento. Estos son responsables de la visión tricromática, que comprende 3 colores básicos: el azul, el verde y el rojo. La combinación de estos a nivel de la retina y el cerebro da lugar a los aproximadamente 10.000 colores que es capaz de percibir el ser humano. Ahora, para finalizar, hablaremos de las vías visuales, es decir, las vías neuronales encargadas de enviar las señales visuales desde la retina hasta la corteza cerebral. En primer lugar, las fibras del nervio óptico están constituidas por las prolongaciones de las células ganglionares de la retina. Desde el punto de vista anátomo-funcional, se dividen en nasales y temporales, según provengan de la mitad interna y externa de la retina respectivamente. Las fibras nasales reciben la luz del campo temporal y las fibras temporales del campo visual nasal. Los nervios ópticos intercambian algunas fibras formando un entrecruzamiento denominado el quiasma óptico. Este quiasma óptico está compuesto por fibras directas, o llamado fascículo directo, provenientes de la retina temporal, que ocupan el borde temporal del quiasma. Por otro lado, encontramos las fibras cruzadas o fascículo cruzado, que son las fibras nasales retinianas que ocupan la región nasal del nervio óptico y que cruzan a través del quiasma óptico. Por otro lado, las fibras provenientes de la mácula, que forman el fascículo macular, se sitúan en la parte central del nervio óptico y sufre un entrecruzamiento parcial hacia el ángulo posterior del quiasma en su parte superior. Como conclusión, al dejar el quiasma, las fibras visuales directas vienen o proceden de la hemirretina temporal homolateral, mientras que las fibras cruzadas provienen de la hemirretina nasal contralateral y las maculares son directas y también cruzadas. Prosiguiendo con las vías visuales, ahora encontraremos las cintillas ópticas, que se dirigen desde el quiasma óptico hacia los cuerpos geniculados laterales. Cada cintilla contiene fibras visuales
y pupilomotoras directas del lado temporal del mismo ojo y cruzadas de la mitad nasal del ojo opuesto. Por lo tanto, la información visual procedente de una unidad de espacio discurre por el lado opuesto del cerebro. Desde el cuerpo geniculado lateral parten las llamadas radiaciones ópticas. Es importante destacar que el cuerpo geniculado lateral establece conexiones con los núcleos del tálamo y recibe fibras procedentes de la corteza occipital. Constituye una estación de relevo para la vía óptica principal. Además, las radiaciones ópticas rodean el brazo posterior de la cápsula interna, dividiéndose en 3 fascículos, que respectivamente se denominan fascículo dorsal, fascículo central y fascículo ventral. Los 2 primeros fascículos, es decir, el dorsal y el central, discurren a través de los lóbulos temporal y parietal, por encima del asta postero-inferior del ventrículo lateral, hasta alcanzar la corteza occipital del mismo lado. Por otra parte, el fascículo ventral describe un trayecto arciforme en el lóbulo temporal, rodeando el asta antero-inferior del ventrículo lateral para terminar en la corteza occipital homolateral. A su vez, las fibras de los fascículos dorsal y ventral llegan a la porción anterior de la cisura calcarina, mientras que las fibras del fascículo dorsal alcanzan su posición posterior. El área estriada o 17 de Brodmann, denominada corteza visual, ocupa la cara medial, el polo posterior y una pequeña porción de la cara lateral del lóbulo occipital. En la cara medial del lóbulo se encuentra la cisura calcarina. Las fibras maculares terminan en el polo occipital. Las fibras periféricas terminarán en las áreas retinianas terminales en áreas alejadas del polo occipital. Por lo tanto, la corteza visual corresponde en su mayor parte a la cara medial de los lóbulos occipitales y, como otras zonas sensitivas, está dividida en una corteza primaria y una corteza secundaria. La corteza visual primaria se halla en el área de la cisura calcarina y se extiende desde el polo occipital hacia adelante por la cara medial de la corteza occipital. Esta área constituye la estación terminal de las señales visuales directas procedentes de ambos ojos. Por otro lado, las áreas visuales secundarias, llamadas también áreas visuales de asociación, ocupan las zonas laterales, anteriores, superiores e inferiores a la corteza visual primaria. Esta área visual secundaria recibe impulsos con el fin de analizar los significados visuales. Además de esto, no solo existe un área visual secundaria, sino existe una docena de ellas denominadas como área visual 2, 3, 4, 5, etc. La trascendencia de todas estas áreas radica en que van diseccionando y analizando progresivamente los diversos aspectos de las imágenes.